¿Qué tal, ingenieros? Pues bienvenidos a una sesión más. Ahora sí vamos a darle solución a este circuito que podrán darse cuenta es un circuito mixto. Y bien, en la parte de abajo he puesto una tabla. Yo les voy a recomendar que siempre que estén resolviendo circuitos hagan este tipo de tablas para que ustedes puedan ordenar de una manera pues adecuada sus datos. Miren, nosotros aquí tenemos el resistor 1. Tenemos, miren, resistor 1, resistor 2, resistor 3 y resistor 4. A eso obedece que en la columna con la letra R de resistor, nosotros tenemos la numeración del 1 al 4 y vamos a colocar en cada una de estas posiciones, de cada una de estas celdas, el voltaje, la corriente y la potencia bueno, que estamos teniendo nosotros en cada uno de estos elementos. Y bueno, les repito, esto es una manera muy ordenada de llevar el control de nuestras operaciones y bueno, más adelante, en cuanto estemos resolviendo las operaciones, podremos darnos cuenta del detalle. Bien, vamos a iniciar. Podrán darse cuenta que nuestra fuente de voltaje la tenemos en este caso del lado izquierdo, así es que vamos a comenzar a analizar del lado derecho. Y aquí quiero que noten ustedes lo siguiente. Tenemos un resistor de 400 ohms en serie con un resistor de 300 ohms. Entonces es lo primero que nosotros tenemos que hacer. 400, fíjense, lo voy a poner aquí. 400 más 300, eso nos va a dar igual a 700 ohms. ¿Sale? Aquí ya tenemos nosotros 700 ohms. De ahí podemos darnos cuenta que nos va a quedar un circuito equivalente. Voy a hacerlo paso a paso para que nadie se me pierda. Miren, voy a poner aquí mi circuito equivalente en donde vamos a tener prácticamente dos resistores en paralelo. Y estos dos resistores en paralelo vamos a ver cuáles son para que nadie se me pierda. Miren, tenemos nuestra batería de 10 volts. Conservamos este resistor original de 100 ohms. 500 ohms también es un resistor original, no le hemos hecho absolutamente nada. Pero dijimos este 400 más 300 igual a 700, sería este resistor equivalente que voy a poner yo aquí, sería 700 ohms. Listo, tenemos nosotros este circuito equivalente. Podrán darse cuenta que aquí nosotros tenemos en paralelo estos dos resistores, mi equivalente de 700 ohms y mi resistor de 500 ohms. De tal forma que yo puedo decir lo siguiente, o puedo aplicar mi fórmula de la resistencia total paralelo, en donde vamos a decir que R1 por R2, en este caso vamos a decir que R1 va a ser 500 ohms, entonces vamos a poner de manera directa 500 por R2, que sería 700, 500 por 700, entre R1 más R2, que sería 500 más 700. Aquí sería 1200. Y vamos a ponerle igual. Vamos a sacar aquí nuestra calculadora. Bien, aquí la tenemos. Y vamos a decir entonces lo siguiente. 500 por 700. Esto es igual a 350,000 entre 1200. Y esto nos da igual a una resistencia de 291.66. Vamos a dejarlo en dos cifras significativas. 0.66 ohms. Listo. Y esto es como si nosotros tuviéramos un circuito equivalente al que voy a poner aquí abajo. Miren, voy a volver a redibujar. No es necesario, cuando ustedes se vuelven expertos en circuitos, no es necesario que tengan que redibujar cada paso. Yo lo estoy haciendo, digamos, ahorita para entrenarlos a ustedes desde ceros, pero no es necesario que ustedes redibujen todo, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner los mismos 10 volts, nuestro resistor de 100 ohms lo vamos a poner aquí, y nuestro equivalente, que sería 291.66, es este de aquí, 291.66. Y listo, nos queda este circuito equivalente. Una vez que tenemos este circuito equivalente, la resistencia total ya es muy fácil, porque podrán darse cuenta que tenemos en serie a 100 con 291, fíjense, están en serie. Entonces, pues la resistencia total
sería simplemente la suma de ambos resistores, sería 391.66 ohms. Si tenemos la resistencia total y tenemos el voltaje total, es decir, el voltaje que está suministrando nuestra batería, podemos también conocer la corriente total. Para conocer la corriente total vamos a aplicar la ley de Ohm, que es voltaje total sobre nuestra resistencia total. Y entonces decimos aquí que tenemos 10 volts entre 391.66 ohms, y esto nos va a dar como resultado, vamos a sacar nuestra calculadora, permítanme tantito. Muy bien, entonces tenemos 10 entre 391.66 y esto nos va a dar igual a 0.025, o sea, aquí nos va a dar 25, bueno, lo voy a poner así tal cual en la calculadora y se los voy a explicar también para que nadie se me pierda. Miren, la calculadora nos da 0.02553. Lo voy a dejar así. Bien, miren. Entonces tenemos ahí 0.02553. Lo que ya les había comentado es lo siguiente. Déjenme cambiar a color negro. Y miren, tenemos 1, 2, 3 cifras. Entonces, cuando tenemos 3 cifras y vamos a recorrer este punto decimal hacia la derecha después del punto decimal, ¿sale? Entonces aquí vamos a multiplicar 1 por 10 a la menos 3. Entonces cuando multiplicamos 1 por 10 a la menos 3, esto es igual a mili, ¿sale? Mili, lo voy a poner aquí, mili, que nada más lo entendemos cuando ponemos la letra M, ¿sale? Entonces aquí podemos decir que tenemos 25, y como le pusimos el punto decimal aquí, 25.53 miliamperes, en lugar de decir que tenemos 0.02553 amperes, ¿vale? Y aquí tenemos nosotros nuestra corriente total. Entonces tenemos la corriente total, tenemos resistencia total y tenemos ya nuestro voltaje total. Podrán darse cuenta que la corriente, entonces, lo voy a poner aquí, la corriente, al ser un circuito serie, va a ser la misma en estos dos resistores, que serían 25.5 miliamperes. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo la corriente que está pasando en este resistor de 100, y esa corriente es la que voy a poner yo aquí en mi resistor 1, ¿sale? Entonces aquí son 25, déjenme poner bien el 5, 25.5, se me está confundiendo ese, ahí está, miliamper. Listo, y ya llenamos el primer dato. Nos hace falta el voltaje de nuestra resistencia número 1. Para saber el voltaje, pues básicamente lo que vamos a aplicar muy rápidamente va a ser igual nuestra ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Si nosotros sabemos que el voltaje es igual a I por R, entonces lo que podemos hacer es voltaje en 100 va a ser igual a la corriente que tenemos ahí, que serían 25.5 miliamperes, 25.5 miliamperes por el valor de nuestro resistor, que sería 100, ¿sale? Entonces por 100 ohms, ¿sale? Y entonces nos va a dar esto el voltaje en 100. Entonces vamos a sacar aquí nuestra calculadora y miren, ahí de hecho tengo la corriente por 100. Y tenemos que el voltaje que estamos teniendo en ese resistor es de 2.55 volts. Listo. 2.55 volts, y ese es el valor que vamos nosotros a colocar de este lado. 2.5 volts. Listo. La potencia ya es muy fácil de sacarla, porque en realidad la potencia es voltaje por corriente. Así es que si multiplicamos 2.5 por 0.0255, ¿sale? Eso nos va a dar a una potencia de 65 miliwatts, 65.1 miliwatts. Entonces ya tenemos nosotros ahí nuestra potencia también. Ya tenemos prácticamente todos los datos de mi resistor 1, pero nos faltan los datos del resistor 2, 3 y 4.
Bien, para ello, ¿qué es lo que debemos de hacer? Sabemos el voltaje que tenemos aquí. Y miren, por pura analogía, vamos a analizar esto. Miren, voy a cambiar de color, nada más para que todos me entiendan. Sabemos que están cayendo 2.55 volts aquí en este resistor. Y por ende, cuando tenemos dos resistores en serie, o los resistores que sean en serie, se va a dividir el voltaje total entre cada uno de ellos. Entonces, prácticamente yo puedo decir por analogía que 10 volts menos 2.55 volts que están cayendo en el resistor de 100, quiere decir que en el resistor de 291.66 deben de caer 7.45 volts. Pero eso lo sacamos nosotros por analogía. Vamos a sacarlo de manera matemática, ¿vale? Entonces, de manera matemática vamos a aplicar prácticamente la misma operación que hicimos aquí, pero sobre el resistor de 291 ohms. Entonces, vamos a hacerlo aquí abajito. Miren, voltaje en el resistor de 291 va a ser igual a I por R. Entonces, sería 25.5. Fíjense, 25.5 miliamperes por el resistor de 291.66 291.66 ohms. Y vamos a ver qué voltaje nos da. Miren, vamos a sacar nuestra calculadora. Y ahora si le decimos 0.0255 por los 291.66 ohms y nos da un voltaje de 7.43 volts. Si se dan cuenta, pues prácticamente nos salió lo mismo. Obviamente no estamos ocupando todas las cifras significativas y eso hace que la precisión de nuestro cálculo sea menor. Pero bueno, pues es algo muy aproximado a lo que ya habíamos sacado. Miren, nos dio 7.43 volts. Habíamos dicho que eran 7.45. Ese valor no lo puedo yo poner aquí en nuestra tabla. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no, 291 no es ningún resistor original. Ese 291 salió de sacar el serie de 300 y 400 y luego el paralelo con 500. Es decir, ese 291 equivale a esos tres resistores que ya obtuvimos su equivalencia. Pero nos sirve de algo muy importante porque vean, al sacar el voltaje que está cayendo en 291.66, nos está diciendo el voltaje que tenemos en este punto, ¿sale? Que es 7.43 volts. Lo voy a dejar como 43 porque fue lo que sacamos matemáticamente. Y ese punto es ese punto de acá, miren, lo voy a cambiar de color. Este punto de aquí nos está diciendo que aquí vamos a tener 7.43 volts, ¿vale? Quiero que noten algo. Miren, esta resistencia de 100 ohms prácticamente me está limitando el voltaje, que ya no me están llegando los 10 volts después de esta resistencia de 100, porque ya vimos que esta resistencia se está comiendo 2.5 volts o 2.55 volts, ¿vale? Entonces, sabemos que cuando tenemos un circuito paralelo, el voltaje va a ser el mismo y si se dan cuenta, pues ya sabemos que esos 7.43 volts están cayendo en el resistor de 500. Sin embargo, para no confundirlos, vamos a desmenuzar esta segunda parte del circuito y lo vamos a hacer de este lado. Bien, vamos a redibujar nuestro circuito y vamos a poner una fuente, ¿sale? Una fuente, vamos a poner naturalmente los resistores que nos hace falta analizar y pues vamos a ver cuánto vale cada uno de ellos para hacerlo muy rápido. Miren, tenemos el resistor de 400 y de 300. Aquí ya vamos a poner los resistores originales. 400 y 300, ¿sale? Y tenemos 500 en medio, 500. Aquí tenemos 500. Pero ¿qué creen? El voltaje ya no van a ser los 10 volts. ¿Por qué? Porque no están llegando 10 volts. Dijimos en este circuito original que ahí ya están llegando 7.43 volts. De manera que ese va a ser el voltaje que nosotros vamos a estar empleando. Entonces aquí le vamos a poner 7.43 volts. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos este valor, fíjense, ¿podemos ya determinar el voltaje en 500? Pues claro que sí, porque vean, tenemos aquí nuestro borne A
y nuestro borne B de nuestra batería prácticamente con la resistencia de 500 está en paralelo. Quiere decir que ese voltaje pues va a ser totalmente el mismo, que va a caer sobre 500. Entonces vamos a poner ese voltaje en nuestra tablita, 7.43 volts. Aquí tenemos 7.43 volts. Listo, ya tenemos ese voltaje. Ahora vamos a seguir con nuestro análisis. Por ejemplo, si tengo el voltaje, ¿puedo conocer la corriente? Pues claro que sí. ¿Qué corriente tengo yo aquí? Pues aplicamos la ley de Ohm. Corriente en 500 va a ser igual a voltaje en 500 sobre pues, la resistencia de 500, ¿no? Entonces en este caso tendríamos el voltaje que estamos teniendo ahí es 7.43 sobre 500. Más adelante nosotros vamos a ver, les voy a enseñar unos atajos que son prácticamente los teoremas de circuitos que también vamos a ver en un curso más adelante, pero a partir de estos cursos de circuitos de 6CD pues ya vamos a comenzar a manejarlos poco a poco. Bien, vamos a dividir 7.43 entre 500 y esto nos da 14.8 miliamperes. Aquí vamos a tener 14.86 miliamperes. Listo. ¿Sale? Esa es la corriente que nosotros tenemos en 500. Entonces vamos a poner esa corriente acá. 14.86 miliamperes. Les repito que poco a poco nosotros vamos a ir haciendo esto pues más entretenido. Ahorita los estoy guiando con la pura ley de Ohm, pero hay más formas de resolver esto. Hay atajos matemáticos que nos ayudan, que se llaman teoremas, y que hacen esto un poquito más directo. Sin embargo, ahorita a ustedes los voy teniendo desde básico y poco a poco nos vamos a ir adentrando en el mundo de los circuitos y las matemáticas aplicadas a los circuitos. Entonces vamos a sacar la potencia. Dijimos que la potencia es igual a voltaje por corriente, 7.43 por 0.01486, y esto nos va a dar una potencia de 110.4 miliwatts. Listo, tenemos nosotros ya ese resultado. Vamos a obtener ya rápidamente el voltaje y la corriente que están transitando ahora en nuestro resistor de 300 y nuestro resistor de 400. Aquí voy a cambiar por el color negro y vean lo siguiente. Prácticamente al tener estos dos resistores en serie, pues ya sabemos que en esos dos resistores están cayendo los 7.43 volts, ¿vale? ¿Por qué sé que están cayendo ahí? Porque es como si yo tuviera este circuito de acá. Lo voy a explicar para que, insisto, todos me entiendan y nadie se me pierda. Miren, esto es igual a que si ustedes tuvieran este circuito. Es como si tuvieran dos resistores en paralelo, pero dentro de este resistor que estoy poniendo yo aquí, es como si tuvieran aquí 400. Déjenme ponerlo bien. Es como si ustedes tuvieran aquí 400, aquí 300 y este sigue siendo 500. Si se dan cuenta, en realidad están en paralelo. O sea, este voltaje, 7.4 volts, es el mismo que está cayendo en este borne sobre 500 y sobre estos dos resistores que en conjunto dan 700. Entonces, aquí por ejemplo, lo que puedo yo hacer es lo siguiente. Vamos a obtener de aquí nuestra corriente. Vamos a saber la corriente que está cayendo ahí. Y para saber la corriente, pues básicamente vamos a aplicar la ley de Ohm nuevamente. Entonces vamos a decir, corriente en 700 va a ser igual a voltaje en 700 sobre resistencia en 700, ¿vale? Entonces, el voltaje en 700 ya sabemos que son los 7.43 volts. 7.43 volts sobre los 700 ohms, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta operación rápidamente. 7.43 entre 700. Y esto nos da una corriente de 10.6 miliamperes. Entonces con esto nosotros ya sabemos que 10.6 miliamperes es el amperaje que nosotros tenemos aquí. Miren,
10.6 miliamperes. Listo. Entonces ese es nuestro amperaje, ¿va? Entonces aquí lo que ya sabemos con este amperaje es que prácticamente en un circuito serie, porque tenemos dos resistores en serie, el de 300 y 400, la corriente es la misma, el amperaje es el mismo, pero el voltaje se divide. Entonces, pues basta con aplicar la ley de Ohm nuevamente para determinar el voltaje. Entonces, miren, voltaje en 300 va a ser igual a I por R, ¿sale? Pero ya sabemos que I es 10.6 miliamperes, ¿sale? Por la resistencia de 300. Y déjenme poner bien este paréntesis, ahí está. Y el voltaje en 400 va a ser igual a los mismos 10.6 miliamperes porque están en serie, pero ahora lo vamos a multiplicar por 400. Y bien, vamos a ver cómo nos queda. Entonces tenemos, son los 10.6 miliamperes por 300 y eso nos da un voltaje de 3.18 volts. Y en el caso de la de 400 vamos a tener algo así como 0.016 por 400 y eso nos va a dar 4.24 volts. Quiero que noten que no estamos tomando todas las cifras significativas, y si yo sumo 4.24 y 3.18, miren, más 3.18, me da algo como 7.42 volts. Aquí podemos darnos cuenta que nuestro cálculo es correcto, porque nos debe dar algo muy similar a lo que tenemos nosotros aquí en nuestra fuente. Insisto, si ven ustedes que no sale exacto, pues es porque no estamos tomando todas las cifras significativas. Pero vean, ya sacamos 3.18 y 4.24, que es lo que vamos a poner aquí. Entonces, 3.18, 4.24 volts, y la corriente de estos dos elementos va a ser la misma, que ya sabemos que son 10.6 miliamperes. Entonces vean, 10.6 miliamperes, y es lo mismo que vamos a poner aquí, 10.6 miliamperes. Finalmente vamos a sacar de aquí nuestra potencia, que sería 3.18 por 0.016, que son nuestro amperaje, y eso nos da 33.7 miliwatts. Y en el caso de nuestro último resistor, 4.24 por 0.016, y esto nos va a dar 44.94 miliwatts, 44.9 miliwatts. Listo. Y bien, pues prácticamente terminamos nuestro análisis, ingenieros. Quiero que noten ustedes algo. Aquí ya tenemos nuestros resultados en esta tablita, y es muy fácil encontrar los mismos. Entonces aquí pues prácticamente tenemos toda la referencia. Si en algún momento a ustedes les dijeran, oye, pero espérame, ¿cómo sacaste esto?, pueden irse a las referencias que ustedes encuentran en estos dos diagramas y ya pueden ver el detalle. Pero bueno, lo importante aquí es que en esta tablita ya están acomodando ustedes todos sus valores. Ahora vamos a ocupar Every Circuit, que es un software que a mí me gusta muchísimo para estar dándole solución a este tipo de problemas. A mí me gusta mucho para que ustedes puedan corroborar lo que ya se hizo de manera analítica. Entonces vamos a resolver este circuito muy rápido de manera analítica y lo vamos a comparar con lo que ya tenemos. Y fíjense qué rápido lo vamos a hacer. Miren, bueno, vamos a ver ahorita el circuito y ahorita regresamos a los valores. Es este, aquí está, miren, es este software el que vamos a estar ocupando. Y bueno, rápidamente nos vamos a ir al espacio de trabajo y voy a poner aquí una fuente. Miren, pongo mi fuente, voy a poner voy a poner dos resistores. Voy a poner un resistor aquí, otro resistor acá, y voy a poner también los otros dos resistores que me hacen falta. Este lo voy a voltear bien, y otro resistor, a ver, este resistor que vamos a voltear también.
Bien, y vamos a conectar todo para ver cómo nos queda. Miren, aquí la fuente le voy a dar aquí en la llavecita y le voy a poner que son 10 volts, que fue lo que determinamos de manera analítica. Son 10 volts. Parece ser que este resistor era de 100 de 100 ohms. Este de acá era 400 ohms. Este de aquí era 300. Y este de aquí en medio era 500. Miren. Si se dan cuenta lo estamos haciendo muy rápido. Le voy a poner aquí play. Y vean, ya nos está diciendo las corrientes. Dice que la primera corriente, la corriente que está pasando en 25, es de 25.5 mA en 100 ohms. Fíjense, vamos a ver nuestros resultados. Y miren, exactamente es lo que nosotros obtuvimos aquí. 25.5 mA, que es exactamente lo mismo que nos está diciendo aquí nuestro simulador, 25.5. Fíjense, la corriente en 500 nos dice que es casi 15 mA, 14.9. Vamos a ver, aquí nos dice 14.86, lo cual nos indica que estamos pues bastante bien, insisto, por las cifras significativas. Y fíjense, la corriente que deberíamos de tener en 3 y 4 sería de 10.6 mA. Vamos a ver si nos sale lo mismo. Y miren, son los mismos 10.6 mA que tenemos aquí y los mismos 10.6 mA que tenemos acá. Este software me gusta bastante porque, miren, podemos ponerle incluso un voltímetro. Miren, voy a poner aquí un voltímetro nada más para que vean. Lo podemos conectar en cualquier resistor, pero lo voy a hacer aquí en 400. Miren, le voy a dar play. Y me dice que ahí están cayendo 4.26 volts. Ahí en el resistor de 400. Vamos a ver nuestro análisis. Y aquí me dice que están cayendo 4.24 volts por 2 décimas de diferencia. Entonces podemos nosotros corroborar que nuestro análisis pues es correcto y ya lo corroboramos aquí con nuestro simulador, que es Every Circuit. Así es que bueno, pues prácticamente lo resolvimos de manera adecuada y poco a poco vamos a estar resolviendo circuitos cada vez más complejos.